vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, pero antes, hermanos, vamos a recitar 2 veces nuestro lema de hoy, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 11, verso 15, que dice así. Entonces levantarás tus ojos con limpio y serás fuerte y no temerás. Amén. Job, capítulo 11, verso 15. Amén. Amén. Una vez más. Entonces levantarás tus ojos con limpio y serás fuerte y no temerás. Job, capítulo 11, verso 15. Amén. Amén. Ocupe sus asientos, hermano. El mensaje de hoy viene relacionado a lo que dice el lema de hoy, que después de una grande aflicción, después de una grande trayecto de vida, dice que levantará ¿qué? Su rostro, ¿qué, hermanos? Limpio, ¿verdad? Es como cuando el oro se prueba en alto fuego. ¿Cómo va a salir? Oro limpio, puro, no, ya no con como antes. Entonces el mensaje de hoy se titula la resiliencia de Job. La resiliencia de Job es el mensaje de hoy, y la palabra resiliencia, hermanos, significa la resiliencia es el proceso de adaptación a la adversidad o a un trauma, tragedia, amenaza, más que nada es la resistencia inmune a las cosas que puede suceder en nosotros. Eso es lo que significa la resiliencia de Job. En esta mañana vemos, de acuerdo a la historia, fue probado su fe, y no fue solamente algo fácil. Job no solamente fue probado su fe por una pequeña mentira o una pequeña murmuración, sino que el mismo Satanás pidió tentarlo y Dios le permitió. Job era un hombre rico, hermanos, un hombre rico, tenía hijos, tenía haciendas, tenía todo. Vivía en economía riquísimo, no era, tenía bastante. Entonces, un día, como dice el libro de Job, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos, ¿quién venía, hermanos? Satanás. Y Dios le pregunta a Satán, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Y Job aún manifestando a Dios que su hijo Job era un hombre perfecto, un hombre leal delante de él. Y Satán le dice, pues es que ¿tú crees que Job te teme de balde? Le has bendecido, tiene hacienda, tiene todo lo que tiene en sus manos, y por eso él te teme. Le dice Satán a Dios, y le dice, quita lo que tiene y vas a ver que se te va a blasfemar. Entonces, hermano, el procedimiento es que Dios permite a Satán que arruinara a Job. Mató sus hijos, quitó sus haciendas, quitó todo su ganado que tenía.
Otro cierto día regresa y le dice aún, Job mantiene en su lealtad. Y Satanás dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por qué, hermano, por su vida. ¿Qué quería decir con esto Satanás? Decía, es que tú le has quitado lo que no le ha costado. No le ha costado, le has quitado. Ahora tócalo en sus huesos y vas a ver que sí te va a blasfemar. Un hombre experimentado, hermano, leal delante de Dios. Es con esta calidad de los verdaderos seguidores que requiere Dios. Veíamos en esta mañana la persecución fue algo grande que muchos de los apóstoles fueron martirizados. Según la historia, Juan también iba a ser quemado en aceite, pero Dios lo ayudó. Dios lo ayudó para escribir el libro de Apocalipsis. Y hermanos, Job fue un hombre que soportó muchas cosas. Soportó y podía decir que casi fue inmune a todo lo que llegaba a su vida. Aún todavía Job, hermano, cuando se acerca a sus amigos y le dijeron es que es pecado con Dios, por eso estás así en esa forma. Y Job pues no replicaba, hermanos. Job aún decía en el libro cuando de Job capítulo 10, aún, hermano, con su misma mujer con el que vivía él todos los días, su esposa que tenía a su lado. El capítulo 10, capítulo 2, verso 10 dice su mujer, tanto tu simplicidad con tu Dios, ya maldícelo, muérete, le dice. Y Job se expresa y dice, si de Dios recibimos lo bueno, ¿cómo no recibiremos también lo malo? ¿Cómo no recibiremos también las acechanzas? Decía Job estas palabras. Y cierto tiempo hablando él con sus amigos, un hombre leal delante de Dios. Aún él en su sufrimiento que se sentaba en la ceniza y tomaba una meteja, ¿para qué cree que hacía con la meteja, hermanos? Se rascaba las sarnas que tenía, se rascaba y entre más se rasca en la sarna, empieza a sangrar, y cuando empieza a sangrar, ¿qué piensa hacer? Más comezón. Entonces este hombre estaba irreconocible, pero su lealtad ante Dios no le importaba el sufrimiento que tenía. En el libro de Job capítulo 19 dice la palabra de nuestro Dios: verso 25, manifestando él, hermanos, decía estas palabras, él: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún, ¿qué decía Job, hermano? ¿Es de ver a quién? Es de ver a Dios, su esperanza de Job.
su lealtad ante Dios. No le importaba las cosas que estaban sucediendo en su cuerpo físico. Delante de Dios era Job probado, hermano, como se prueba el oro para que saliera puro. Por eso decía estas palabras en el verso 15 de capítulo 11. Al fin, ¿qué dice? ¿Levantará qué? El rostro limpio, sin mancha, en perfección, a una calidad del verdadero seguidor del Señor Jesucristo, a una calidad del verdadero seguidor de nuestro Dios. No es aquel que apenas escucha una palabra y se voltea y se va. No es aquel que pueda escuchar una mentira y agarra y se va. No es aquel que con cualquier cosa se desmorona. Tenemos que aprender esta enseñanza de esta calidad de Job. Y no solamente Job, varios hombres de la historia. Vemos el siguiente ejemplo en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice que veía una multitud con palmas en sus manos. Pero ¿de dónde procedía esta gente? Capítulo 7, verso 9. Después de estas cosas miré y aquí una grande compañía, la cual ninguno podía contar de todas gentes y lengua, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y palma en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales postrándose sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Estos hombres, hermanos, no solamente se vistieron de blanco y trayendo palma en sus manos. Lo blanco, que quiere decir la justificación de ¿qué? De los santos. La justificación de los santos. El júbilo que ellos tenían de adorar a Dios. Pero ¿de dónde venían? De grande tribulación. De una carrera grande, hermanos. Estos hombres no se cohibieron por buscar las cosas de Dios. Estos hombres trabajaron delante de Dios, sufrieron persecuciones, tal vez hambre, sed, desnudez, como dice la palabra de Dios, pero no se cohibieron y salieron victoriosos, así como Job. Job, después que se levantó Job de su tribulación, de lo que había pasado, ¿cuántos creen que tuvo el doble, el triple de lo que había perdido? Dios le bendijo el doble, hermano, el triple de lo que había perdido Job. Igualmente, hermanos, encuentra registrado en el libro de Génesis de un hombre perfecto y leal delante de Dios. Hablaremos de José. En el libro de Génesis se encuentra el registro de José, un joven muy amado de su papá, un joven que desde su juventud tenía sueño y soñaba, y por esos sueños que tenía fue odiado por sus hermanos. Mayormente su papá le fabricó una prenda hermosa de colores porque lo vistió,
Y sus hermanos le tuvieron envidia, se enojaron contra él. Un día él dijo a su papá: ve, hijo, ve a ver cómo están tus hermanos que están pastando las ovejas en cierto lugar. Llévale estos panes, y llévale estas cosas a tus hermanos. Y él llega con ellos, hermanos. Sus hermanos estaban pastando en Duram, pero ya habían pasado a otro lado. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 7, cuando lo vieron él, hermano, venir, y dice: decía estas palabras: he aquí que estaban manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaban derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaba al mío. Este sueño le comentaba a sus hermanos. Y por este sueño, ¿usted cree que estaban felices sus hermanos? No, se molestaron. Y sigue diciendo: y respondiendo sus hermanos: ¿has de reinar sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más de su sueño, de sus palabras. Y soñó otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia mí. Y contólo a su padre y a su madre. Y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración de ellos. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de sus padres en Sichem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Sichem, y hallólos un hombre andando él perdido por el camino, y preguntóle aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Durán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólo en Datán. Allí los halló, hermanos, y como ellos le vieron de lejos, antes que cercara de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslos, echémoslo en una cisterna, diremos: alguna mala bestia le devoró, y diremos: ¿qué será de sus sueños? Y como Rubén oyó esto, libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y díjole Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongamos manos en él,
por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Este Rubén era el mayor de ellos, el primogénito de sus hermanos. Él concertó con ellos, pero él pensaba de regresarlo con su papá. Entre tanto, hermanos, dice la historia que lo echaron ahí en la cisterna y alzaron su vista y vieron que venían los ismaelitas. ¿Hacia dónde iban los ismaelitas? Hacia Egipto. Eran vendedores. Entonces ellos vendieron a José en Egipto, para Egipto, y llegando Rubén, pues lo buscaban, no lo había hallado. Empezaron a estrategiar, empezaron a embarrar de sangre la túnica con que llevaba, y porque ellos tenían que regresar con su papá. Cuando regresaron con su papá, le dijeron que una mala bestia lo había matado en el camino. Y aquí la prueba de ellos, su vestimenta, teñido en sangre. Y su papá, pues recibió una mala noticia. Pero José ya lo habían vendido hacia Egipto. Ahí llegó en Egipto los vendedores y compró Potifar, el segundo de Faraón. Y como era un joven de hermoso semblante, dice que la mujer de Potifar lo codició, pues y porque era un hombre, un joven de hermoso semblante, dice. Lo codició y buscó la manera esta mujer para poder cohabitar con él. Buscó la manera para para tener relación con él. Ella molesta, no estaba nadie en casa, molesta. Llegó ella donde estaba trabajando él, se quitó su ropa y lo dejó en sus manos y salió gritando que para que lo acusaran de fornicación. Y así llegó este asunto en oído de Potifar, pues lo tuvieron que meter ¿a dónde, hermano? En la cárcel. Pero se mantuvo en su lealtad, en su lealtad delante de Dios. No fue un hombre que tal vez pudo decir, ¿por qué ahora no me libra, Señor? Sabiendo que es una mentira. Como a veces somos así nosotros. Queremos justicia de inmediata, pero no esperamos los planes de Dios. Somos imprudentes. Si fuese José, actuado con imprudencia, Dios no lo premiaría. Y al cabo del tiempo, pues, este hombre está en la cárcel manteniendo su lealtad, su fidelidad ante Dios. Y le declaraba el sueño de aquellos que estaban ahí, el panadero, así como el copero le declaró el sueño. El panadero, pues, había una fiesta y ese día lo mataron. El copero, pues, él volvió a ser el copero como antes. Y este copero se le había olvidado y posteriormente dijo, cuando el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que ni los sabios ni los astrólogos podían declarar. Y este copero le dice, mira, en la cárcel hay un joven
que declara sueños. Y lo mandan a traer, y él es el que declara el sueño. Y el faraón le da el derecho de ser el gobernador ¿de dónde, hermanos? De todo Egipto. El gobernador le dijo: tú serás el segundo en la cabeza, solamente en la cabeza seré yo el mayor. Entonces él gobernó todo Egipto. Posteriormente, hermanos, hubo escasez en la tierra, y sus hermanos subieron a Egipto para comprar trigo. Y él los conoció, los vio allí, los conoció. Dice que entró en su cámara y empezó a llorar fuertemente cuando vio a sus hermanos. Entonces empezó a estrategiar, le empezó a decir para poder traerlos, para poder saber el procedimiento de ellos. Le empezó a decir: pues pónganle la copa del rey en su costal. Uno de ellos, el más menor. Y en el camino los desertaron y vieron que llevaban la copa y los hicieron regresar de nuevamente. Ellos, a pesar de sus hermanos, decían: pues es que nosotros somos hombres leales, no le robamos a nadie. Pero se había sido hallado la copa del faraón en sus costales. Y ahora que se quede y vayan a traer. ¿Tienen más hermanos?, le dijeron. ¿Quién estaba todavía allá con Jacob, hermanos? ¿Quién estaba ahí? Benjamín, hermanos. Vayan y traigan su hermano. Si es verdad, tienen otro hermano más menor. Vayan y traigan. Y José, pues, nunca se vengó de ellos. Ni por su mente pasó aquí decir, ahora me toca vengarme de ellos. José, al contrario, hermanos, cuando veía a sus hermanos, se cerraba en su cámara y lloraba. Hasta el momento que los llama y les dijo: yo soy José, a que ustedes vendieron acá. Pero fue por un propósito, para que preservaran sus vidas de ustedes y lo de nuestro Padre. Y no se vengó de ellos, hermano. No, José se levantó con el rostro limpio, hermanos. Con el rostro limpio, como dice nuestro lema. Perfecto delante de Dios. No le interesó con las calumnias, los falsos testimonios que alzaron contra él. Pero él se levantó. Dios lo premió siendo el gobernador de Egipto. Otro de los hombres más ilustres en la historia, en el Nuevo Testamento, nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él escribe unos versos de aliento para nosotros, para todos sus seguidores, para todos los gentiles que escuchaban su discurso, sus palabras, cuando hablaba del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre que era instruido a los pies de Gamaliel, uno de los grandes fariseos, pero cuando él fue llamado al servicio de Dios, no fue algo fácil su carrera. No fue
como podríamos decir, no estuvo en un lecho de rosas. No hubo paz. Él fue también, así como persiguió a la iglesia en gran manera, así él fue perseguido. Dice la escritura que un día lo estaban vigilando para que lo prendieran. Y le dieron aviso y él salió bien y no fue prendido. Pero en su trayecto, cuando él apela a César, tuvo que llegar a Roma. En su trayecto fue algo difícil y por eso él escribe estas palabras que dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Es Filipenses 1:20. Cuando él habla de su vida, cuando él dice Filipenses 1:20, dice para mí el vivir. ¿Así dice, hermanos? Los que tienen su Biblia. 1:21. 1:21, hermano. 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el verso 20, ¿qué dice? Dice así: conforme a mi vida y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte. Amén. Dice, es lo que dice, en conforme a mi vida, sé que de nada seré ¿qué? Confundido. ¿Qué trataba de decir el apóstol Pablo con estas palabras? Eso es lo mismo de la resiliencia de Job. La resiliencia de Pablo: nada ni nadie me separará del amor de Cristo Jesús. Decía ahí en el libro de Hechos, cuando dice que Hechos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios? Persecución, hambre, desnudez. Nosotros no hemos sufrido ni persecución, no hemos sufrido ni desnudez, no hemos sufrido ni siquiera ¿qué hemos sufrido dentro de la iglesia? ¿O el hermano o el pastor les ha dicho, sálguense, no son bienvenidos? ¿O qué hemos sufrido, hermanos? O nos dice el pastor, mira, ¿por qué no traer sus diezmos mejor? ¿Ya para qué vienen? ¿Hemos sufrido, hermanos? 8:35, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hambre, desnudez. Es esta calidad que quiere Dios de nosotros. No simplemente especulación, no simplemente rumor nos va a separar del amor de Dios. El apóstol Pablo, él decía, sé vivir en pobreza, en abundancia, en escasez. Los hijos de Dios debemos de saber vivir en esa manera. A él decía, aún cuando me siento débil es cuando soy más ¿qué? Más fuerte. ¿Y quién es el autor de nuestra fuerza? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros debemos de poner nuestra mira en el Señor Jesucristo y nuestro Dios. Y decía el apóstol Pablo, finalizando las palabras de él cuando había sido lo iban a matar, hermanos. Cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y decía estas palabras, todo lo puedo en Cristo. 4:13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Grandes palabras que emitía para nosotros hoy en tiempo. No creo que con una simplemente gripa, con una simplemente ceguera, o simplemente porque ya traigo una muleta para caminar, va a ser obstáculo para servir a Dios. ¿O será así? ¿O será porque vivo hasta muy lejos? No hay obstáculo para servir a Dios. Debemos de tener esta calidad que tenía Pablo, tenía José, tenía los grandes profetas, aquellos que dieron su vida, aquel Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Todo esto, hermanos, es para nuestra enseñanza, para nuestro fortalecimiento. Nosotros no hemos sufrido. O alguien nos ha dicho, ¿te retractas o te mueres? Yo he visto que cuando vamos a las iglesias, a las misiones, pues, lejos de vernos mal, y nos quedan viendo, y decimos, como decía Juan cuando subió, y Pedro, ¿no? Los que sanaron, este hombre nos ve, ¿verdad? ¿Qué es lo que veían de Pedro y Juan? ¿Qué veía este hombre que estaba sentado ahí, que no podía caminar? ¿Qué veía en Pedro y Juan? Veía tranquilidad, veía paz. Veía el amor de Dios en él, hermano, reflejaba el amor de Dios en él. Nosotros cuando salimos, no hace falta que nos digan, ¿ustedes son hermanos? ¿Por qué? Porque se visten así y aparentemente como que dice le causamos ¿qué? Le causamos paz. Pero cuando ven a una persona que está todo tatuado, con unos lentes oscuros, con su cabello escrepado, ¿qué refleja? ¿Qué refleja, hermanos? ¿Paz? ¿No? Ni un milímetro de santidad refleja en su vida. Nosotros, hermanos, somos los más valiosos delante de Dios. Hemos sido comprados por grande precio. ¿Alguien podrá pagar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Ni con todo nuestro dinero, ni con todo nuestro trabajo podremos pagar. Es un regalo que Él nos ha dado. Entonces tenemos que en esta vida de seguidores habrá grandes cosas, grandes persecuciones, pero tenemos que salir adelante. Y saldremos con el rostro ¿qué? Limpio de mancha, bien perfectos, y ser fiel hasta la muerte,
¿Y qué dice? Yo te daré, ¿qué, hermano? ¿Qué nos va a dar el Señor? La corona y la vida. Tenemos, a lo mejor te decimos, tenemos 40 años, 50 años en la iglesia. No por un arranque de enojo, no por un chisme, no por un vas a echar a perder todo tu trayecto en la iglesia y delante de Dios. Pasa a vosotros, Señor. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano ministro. ¿Cuántos de nosotros no en la vida hemos tenido desánimos dentro de la iglesia, o a lo mejor hemos tenido problemas con alguno de nuestros hermanos, y ha sido motivo, hermanos, de desanimarnos, de ya no querer asistir a la iglesia? A lo mejor el hermano no me saludó, no se para a saludarme, el hermano habla mal de mí. Esos, hermanos, no son motivos por el cual dejar de servir a nuestro Dios. Un grande motivo por el cual, más bien el motivo más grande que nos debería apartar de nuestro Dios, hermanos, probablemente sería la muerte. Eso sería lo único que nos apartaría de nuestro Dios, hermanos. No busquemos ninguna excusa para alejarnos de nuestro Dios, sino permanezcamos dentro de este lugar, hermanos. A veces la necedad es buena, cuando a lo mejor nosotros decidimos estar firmes en las cosas de nuestro Dios, a pesar de que el hermano nos ve mal, de que el hermano no nos saluda, de que el hermano es así con nosotros. Ser necios y estar firmes en este lugar, hermanos, a pesar de todo lo que veamos